al verso 12. Hechos capítulo 13 del verso 1 al 12. Vamos a leerlo y dice así la palabra del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, estamos hablando de Bar Jesús, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Padre, bendice tu palabra, háblanos al corazón, instrúyenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Deberíamos, hermanos, comenzar este capítulo 13 del libro de los Hechos con el final del capítulo 12. El versículo 25 del capítulo 12. ¿Lo recuerda el estudio pasado? Hasta ahí fue que donde llegamos. Dice el 25: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. No pierda de vista que Lucas está usando el nombre de Saulo, aunque en este mismo hace la aclaración que también es Pablo, allá en el verso 9. Muy bien, Lucas está haciendo claramente una correlación entre los relatos de ambos capítulos, del 12 y del 13. Como es su costumbre, el escritor cierra un episodio en el acontecer bíblico y nos traslada junto a algunos de sus protagonistas a un panorama diferente. Claro, no obedeciendo un relato cronológico, pero sí acontecimientos consecutivos o más bien relacionados. De hecho, fíjense en algo, el verso 25 es la perfecta continuación del capítulo 11, específicamente de los versículos 29 y 30. Donde dice que Pablo y Bernabé eran los portadores del socorro que era enviado a los hermanos de Judea. Lo que los hermanos de Antioquía habían recaudado, recuerda eso que de lo que estuvimos hablando. Entre letras, nosotros podemos darnos cuenta, poniendo atención a la lectura, nosotros podemos darnos cuenta cuánta fidelidad y confianza había en estos varones de Dios. Yo no creo que estaban yendo a Jerusalén para ser premiados por su trabajo, ni para recibir reconocimiento alguno de los líderes de la iglesia de Jerusalén, sino para cumplir con su encomienda y asimismo con su ministerio.
Su servicio entonces, hermano, podemos decir que estaba basado en su fidelidad y en la obediencia a Dios. Y es con esta idea que comenzamos el capítulo 13, los primeros 12 versículos que hemos leído. Entonces este capítulo resalta o va a resaltar la obra misionera. Es el relato de lo que llamaremos o lo que llamamos normalmente en el estudio teológico el primer viaje misionero del apóstol Pablo. De hecho, veremos cómo ahora el protagonismo gira alrededor del apóstol Pablo, Saulo, que lo está diciendo Lucas ahora. Y Pedro y la iglesia de Jerusalén como que desaparecen del primer plano nada más. ¿Y para qué? Para que entre a protagonizar Pablo. Tampoco debemos olvidar que Lucas, vuelvo a mencionarlo para que quede más o menos claro, que Lucas no está tratando de narrar cronológicamente la historia de la iglesia, sino más bien sus diferentes etapas sobresalientes, trascendentales, diría yo. Por ejemplo, recordemos que los discípulos, los apóstoles, los maestros y evangelistas que se desarrollaron después de haberse incrustado en la nueva iglesia cristiana, en la persecución alcanzaron muchas ciudades, incluso lejanas. Gracias a la historia, nos enteramos, por ejemplo, de que África y Egipto fueron alcanzados por el Evangelio. En esas ciudades resaltan, en esos continentes, en esas grandes regiones, resaltan las ciudades de Alejandría y Cirene. También se habría alcanzado el imperio persa, que hoy día hablaríamos de Irán y parte de Irak. Y más al norte también se habla de haberse alcanzado Europa. Y en este relato no deja de mencionarse una parte de Asia, principalmente lo que hoy conocemos como Turquía. La Biblia menciona que Pablo llegó a la iglesia en Roma, una iglesia, hermano, que Pablo no había fundado, sino alguien más. ¿Se da cuenta? Esto es una cosa que no se menciona en el libro de los Hechos. Quiere decir que hay muchas cosas del movimiento de la iglesia en general que no conocemos, pero para el Espíritu Santo y para el escritor del libro de los Hechos, esto que tenemos plasmado en este libro es suficiente para entender de qué manera se estaba desarrollando y moviendo la iglesia que ahora se está proyectando hacia el mundo gentil. Entonces, queda demostrado que Lucas está interesado en contarnos etapas sobresalientes de la iglesia de Jesucristo, sin ser una biografía detallada de los primeros años de esta iglesia del Señor. Entendido esto, hermanos, podemos entrar al relato bíblico siguiendo las etapas que Lucas nos va a sugerir. ¿Cómo así? Bueno, en primer lugar, démonos cuenta, en los primeros 3 versículos, Lucas nos sugiere una etapa. El llamamiento al ministerio de los siervos del Señor. El llamamiento a la obra misionera por parte del Espíritu Santo. Leamos el versículo 1 para empezar. Dice el verso 1 del capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. En primer lugar se menciona la iglesia de Antioquía. Cuando Pablo y Bernabé se volvieron de Jerusalén, se estaban trayendo, por eso acuérdese del verso 25 del capítulo anterior, se estaban trayendo a Juan Marcos.
y se volvieron entonces a la iglesia de Antioquía que los había mandado con la ofrenda. Una congregación, hermano. Esta iglesia de Antioquía era una congregación que estaba funcionando con un liderazgo heterogéneo y multirracial de maestros y profetas. Un liderazgo bastante variado. Y esto era necesario en esta iglesia de Antioquía porque Antioquía era una ciudad grande y multiculturalmente muy poblada. Entonces, el mencionar a estos hombres aquí no está de más, sino nos hace visualizar el tipo de gente a la que se estaba ministrando en ese lugar. Aquí se mencionan algunos de los maestros y profetas que ahí se encontraban. Encabeza la lista Bernabé. ¿Verdad? Usted sabe que Bernabé es originario de Chipre. Luego seguimos con Simón el Níger. Fíjense, que quiere decir el negro. Se cree que este hombre era de raza negra, africano, y que realmente solo es mencionado en esta parte de la Biblia. Luego sigue el relato aquí Lucas mencionando a Lucio de Cirene. Algunos comentaristas bíblicos creen que este Lucio de Cirene era Lucas, el médico. Y luego termina la lista con Manahem, que aquí dice la Biblia que se crió con Herodes el tetrarca. Muy bien, siguiendo en esta etapa, en los versículos 2 y 3, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La palabra que aquí se emplea para ministrar es liturgia. Así que ministrando nos describe un oficio propio de un sacerdote del templo. Ojo a esto. Y además dice la Biblia que estaban ayunando. Sabemos que ayunar es un ejercicio espiritual, lo que entonces nos describe un panorama de lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban ocupados celebrando el culto a Dios y ayunando, edificándose mutuamente. Me llama la atención que no perdían el tiempo en vanas palabrerías, en entretenerse o en convivir solamente, sino que aprovechan muy bien el tiempo, las circunstancias, el momento. Lo aprovechan muy bien en una relación muy estrecha con Dios. Y no uno de ellos, o solo los líderes, o solo todos, porque aquí se ve una unanimidad. No había un maestro, habían maestros. No había un profeta, habían profetas. Ese fruto de los dones es cuando se mantiene una uniformidad en el crecimiento espiritual. De tal forma que el Espíritu Santo habló, y no precisamente por medio de quien esperaríamos, sino por la boca de algunos de los demás profetas que estaban ahí reunidos. Podemos imaginarlo. Qué maravilla darnos cuenta que en la iglesia primitiva había hambre de santidad y había una total disposición de cada cristiano a ser usado por Dios. Aunque claro está, no se especifica de qué manera habló el Espíritu Santo, si fue a través de uno de los líderes, de uno de los maestros, o fue una voz que todos pudieron escuchar audiblemente. Es emocionante ver esta sensibilidad que ellos tenían en su corazón de Dios, en su vida cotidiana. Así es de que no era necesario mencionar la manera como el Espíritu Santo se estaba comunicando con ellos. Lo cierto también aquí es que no vemos ningún desorden, ni a nadie cayendo en un éxtasis, ni manifestaciones extrasensoriales.
sino una congregación entregada a la adoración, a la administración de la palabra, al ayuno y a la oración, hermanos. Y si seguimos leyendo nos damos cuenta que no fue la iglesia la que comisionó a Pablo y a Bernabé, sino que fue el mismo Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios quien realiza el llamamiento para la obra misionera que se realizará. El llamamiento de Dios, podemos decir, debe siempre preceder a un siervo de Dios antes de realizar su ministerio. Ya Ananías le había dicho a Pablo los planes que Dios tenía con él antes de este momento de realizar su ministerio. Pero aquel del primer encuentro de Pablo con Jesús, no era el momento de iniciar su ministerio. Este momento lo era. Junto a Bernabé. La Biblia dice, hermano, que si alguno desea obispado, buena cosa desea. Es decir, que Dios no va a desechar a nadie que se entrega a su servicio. Pero si tienes una relación íntima con Dios, con un corazón sincero, contrito, humillado, dispuesto, vas a poder distinguir la voz del Espíritu Santo sin dificultad. No era un llamamiento fácil para pararse en un púlpito. Era un llamado al sufrimiento y al vituperio por amor al santo nombre de Jesucristo. Ahora, en el verso 3, sobre todo, lo que sigue es un acto de consagración espiritual. Ahora lo que sigue es una ceremonia de ordenación, después de ayunar y orar, lo que muestra una total dependencia en Dios. La imposición de manos era una forma de hacer oficial el nombramiento de estos hermanos. Y digo, es una forma oficial en la iglesia de hacer oficial el llamamiento de hermanos al ministerio. Es un acto de consagración espiritual y de encomienda de una misión que no podía esperar. Atención a esto. Ellos fueron despedidos y casi inmediatamente, enseguida, no solo nos damos cuenta entonces que Dios llama al ministerio, sino que el tiempo está presto. Y también démonos cuenta que Dios busca hombres comprometidos en la obra, pero también busca hombres diligentes. No está buscando en ningún momento a gente holgazana para la obra de Dios. Está buscando gente diligente, prestos para ir a hacer la obra del Señor. Por eso es que el llamamiento no es para cualquier persona, sino que Dios se toma, digamos, su tiempo para elegir a sus siervos, a sus líderes. Ahora pasamos a la siguiente etapa de este relato, y es el inicio del primer viaje misionero de Pablo. Este primer viaje misionero de Pablo va a abarcar todo el capítulo 13 e incluso parte del capítulo 14. Y se dice el primer viaje misionero de Pablo porque Pablo empieza a tener el papel protagónico para el relato del escritor Lucas. Ya lo hemos mencionado. Pero también ya hemos mencionado que no debemos olvidar que ya habían otros apóstoles en otras regiones realizando el trabajo misionero. De hecho, más adelante Bernabé se apartará de él. Yo sé que tiene preguntas. Prepáralas para el final. Vamos al verso 4. Fíjense en el verso 4. Aquí iniciamos el primer viaje misionero. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Nos encontramos, hermanos,
allá por el año 47 después de Cristo. Algunos dicen año 48, incluso año 49. Quedémonos con el 47 más o menos después de Cristo. Es decir, que estamos hablando a unos 14 años después del Pentecostés. Entonces, si entendemos este panorama, los primeros 12 versículos del libro de los Hechos comprenden entonces un periodo de 14 años de acontecimientos en la iglesia del Señor. Se recalca también el hecho de que son enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo y no en sí por la iglesia. Quiero decir con esto, por voluntad propia de Dios y no por mera voluntad de los hermanos de la iglesia. También recordemos que Bernabé era natural de la isla de Chipre. Síganme en esto y si usted gusta me puede ver el mapa que tenemos aquí en la pantalla. Mírenlo. De Chipre. Y dicen algunos comentaristas bíblicos que lo más probable es que Bernabé quisiera comenzar visitando su propia casa. Aunque algunos opinan que simplemente eligieron ese camino para llegar a Asia Menor o Galacia. El verso que leemos menciona que llegaron a Seleucia, ya vio, ¿verdad? Y dice que llegaron a Seleucia. Seleucia es un puerto a unos 25 kilómetros de Antioquía. Usted ve dónde está Antioquía y luego ve más abajo exactamente en lo que es el mar, tenemos el puerto. Ahí se embarcan para llegar a Salamina, que en este momento Salamina era el puerto más importante de la isla de Chipre. En otras palabras, salieron de tierra firme hacia la isla de Chipre. Bien, leamos el verso 5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. En Salamina, hermanos, había muchas sinagogas judías porque había una vasta población judía. Así que se mantuvieron estos visitándolas y de esa forma también anunciándoles el evangelio a los judíos, que eran los que se reunían en la sinagoga de los judíos. Les acompañaba, menciona aquí Lucas, Juan Marcos. Hermano, este Juan Marcos, que es mencionado en el verso 25, quizás no dimos detalles cuando terminamos el capítulo 12, pero ahora vale la pena mencionar algunos detalles. ¿Quién era realmente este Juan Marcos? En primer lugar, era primo o sobrino, no estoy seguro, ayúdeme con eso, primo o sobrino de Bernabé. Lucas lo describe como el ayudante del ministerio durante el viaje. Ahora, no es Juan el amado, no me malentienda, sino es el mismo autor del Evangelio de Marcos. Entonces nosotros lo conocemos como Marcos. Seguramente usa el nombre de Marcos para el Evangelio que escribió para diferenciarlo del apóstol Juan, del apóstol del amado Juan. Entonces, Marcos había crecido en Jerusalén y fue testigo ocular de muchas cosas en el ministerio de Jesús. Para que Marcos llegase a escribir su evangelio, él pudo saber de primera mano los acontecimientos en la vida de Jesús. Vea versos 6 y verso 7. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús. Fíjese Al parecer Pablo no se detenía mucho en las ciudades pequeñas.
Fíjese este Bar-Jesús, el 7 no lo leímos. Dice que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Llamando a Bernabé y Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Ojo en el 6 que está empezando a decir que está atravesando toda la isla. La isla estaba poblada, pero aquí se menciona la ciudad de Pafos. Por eso le digo que aparentemente Pablo no se estaba deteniendo, o estos tres no se estaban deteniendo en cualquier localidad, sino en las grandes urbes, donde podrían encontrarse con personalidades importantes y donde también encontraban gente que entendiera muy bien su lengua, ya que había una diversidad de lenguajes y culturas en esta isla, porque era una de las más importantes. La isla de Chipre es la mayor isla del Mediterráneo Oriental, con una superficie de 9.280 kilómetros y una longitud de 2.256 kilómetros. De ancho medía entre 60 y 80 kilómetros. Tiene una llanura central que recorre de este a oeste, que incluye dos cadenas montañosas que conforman el litoral de la isla. Es por esta llanura central que caminaron Bernabé, Pablo y Marcos desde Salamina hasta Pafos, que serían unos 226 kilómetros, a causa, un poquito más, ¿verdad?, de lo que realmente medía la isla, pero esto a causa de lo accidentado del camino. Así de que puede ver usted que atravesaron la isla prácticamente. Por eso está trazado la trayectoria de esa manera. Muy bien. Entonces nos encontramos en el verso 6, que llegaron hasta la ciudad de Pafos, o sea, la ciudad portuaria de Pafos. Entonces, mencionemos un poco acerca de esta ciudad. Fue fundada por el rey Anseo, allá por el 1180 antes de Cristo, quien la llamó Pafos la Nueva. ¿Por qué? Porque existía Pafos la Antigua, que estaba a unos 16 kilómetros de ahí. Pafos la Nueva, que es la que nos interesa en este relato, llegó a ser la capital de Chipre y era, hermano, tristemente célebre por su culto a la diosa Venus, la diosa del amor, para los griegos la diosa Afrodita, donde se rendía culto a la lujuria y a la inmoralidad sexual. Es decir, que nuestros misioneros se enfrentarían a una combinación de inmoralidad y oscuridad espiritual en su trayecto, cosa muy común en el mundo pagano del Imperio Romano. Ahora hablemos del personaje que se menciona aquí, el procónsul Sergio Pablo. Es un procónsul romano de la isla de Chipre. Demos un panorama para entender esto. El Imperio Romano estaba dividido en provincias imperiales y provincias senatoriales. Bueno, las provincias imperiales eran administradas por representantes nombrados por el emperador, llamados procuradores, como lo era Pilatos en Judea. Y también estaban las provincias senatoriales, que eran presididas por procónsules nombrados por el Senado romano. Al parecer, el procónsul Sergio Pablo, que menciona aquí el verso 7, se llevaba muy bien con la comunidad judía. Mire que Bar-Jesús, dice ahí la Biblia, que era judío. Y se sintió atraído por el mensaje de Pablo y Bernabé y los mandó llamar. Esto, hermanos, realmente es una puerta grandiosa e inesperada, porque no solo es hablar con una personalidad de la política dominante, sino que también aseguraba cierta estabilidad para el movimiento de estos tres hombres por la ciudad.
Era una muy importante oportunidad para anunciar el evangelio a los gentiles, ya que lo más seguro es que los apóstoles se habían mantenido deteniéndose en las sinagogas judías solamente. Pero los planes de Dios era incrustarlos del pueblo judío al pueblo gentil. Fíjense, y mire cómo el Espíritu Santo comienza a moverlos a ellos y a mover las circunstancias alrededor de ellos. Vea conmigo el verso del 8 al 11. Aquí hay un acontecimiento bien interesante. Pero le resistía, dice Elimas, el mago. Pues así se traduce su nombre, el nombre del Bar Jesús, del verso 6. Dice que orando apartar de la fe al procónsul. El 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Es interesante que aquí ya se le llama Pablo a Saulo. Fijando en él los ojos, le dijo en el 10. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente, dice la palabra de Dios, cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Yo podría decir, se libró de que no lo mataran, ¿verdad? Simplemente recibió un castigo, pero esto es interesante. Entonces, en esta porción que hemos leído aparece el personaje del verso 6, Bar Jesús, que dice la Biblia que era una especie de consejero del procónsul. Bar Jesús significa hijo de Jesús, pero, atención, no tiene nada que ver con nuestro Señor Jesús. De hecho, los nombres Jesús y Josué eran muy comunes en esa época. El escritor Lucas incluso no soporta nombrarlo en relación con Jesucristo y ahora lo empieza a llamar a partir del verso 8, lo empieza a llamar Elimas o Elimas, que significa hechicero, para denotar su carácter. Era un falso profeta, un charlatán, un mentiroso, ¿verdad? Era uno de esos que se aprovechan de la ignorancia de la gente, que se cuelgan títulos eclesiásticos sin haber consultado a Dios primero. Y Bar Jesús o Elimas, como decimos en mi pueblo, se metió de metiche, en la conversación de Pablo con el procónsul. Pero mira también esto, Pablo no lo regañó porque estaba interrumpiéndolo o contradiciéndolo a viva voz, sino porque vio que el procónsul podría ser influenciado y confundido negativamente por este falso profeta. Además, al actuar Pablo de esta manera tan severa sobre Elimas, demuestra lo importante que es para Dios cada alma expuesta al evangelio. Y aunque el tema principal del evangelio de Cristo sea el amor, no permitirá que Satanás se salga con la suya. El poder de Dios viene solo a través del Espíritu Santo. La palabra de Dios viene inspirada solo a través del Espíritu Santo. Sin Él, lo demás es vana palabrería. Aunque esté en un puesto de liderazgo, sin el Espíritu de Dios, no hay respaldo espiritual. Y esto dice aquí la Biblia, que fue testimonio a los ojos del procónsul. Fue una señal sobrenatural para sellar el mensaje de salvación sobre él. De hecho, mire el verso 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Fíjese,
Realmente el procónsul estaba maravillado del poder que acompañaba a las enseñanzas del Señor. Él no solo tenía la oportunidad de oír el evangelio, sino que tuvo la oportunidad frente a sus ojos de ver lo real y lo verdadero que era este evangelio que estaba escuchando de la boca de Pablo, de Bernabé y de Marcos. Se convirtió a Cristo este procónsul Sergio Pablo bien seguro de que seguiría no a un Dios más, sino al único Dios verdadero, al que realmente tiene todo el poder. Él lo pudo comprobar con un milagro. Recuerda que hemos hablado de que los apóstoles, que la predicación de los apóstoles, incluso cuando el Señor los mandó, les había dicho que estas señales seguirían a los que creyeran. Y esta era una señal que apoyaba la predicación que estaba teniendo con él los apóstoles. Su conversión en ese momento estaba basada en la seguridad de que se estaba adhiriendo al único Dios vivo y verdadero. Hemos llegado al verso 12 de este estudio y podemos rescatar algunas lecciones. Por ejemplo, que es pecado y peligroso arrastrar a otros al error. La ira de Dios se desatará siempre cuando algo o alguien se interponga entre Dios y sus planes y los hombres. Debemos cuidarnos de estos falsos profetas, hermanos. Debemos distinguirlos y no debemos tenerles miedo de enfrentarnos. Pero para eso tenemos también que asegurarnos que de nuestro lado esté la verdad y la presencia del Espíritu Santo. Porque Él es el que los conduce a toda verdad y Él es el que nos declara también quién tiene la verdad. Él nos ayuda a distinguirla. En el siguiente estudio, en la continuación, seguimos hablando del primer viaje. Ahorita solo hemos llegado hasta Pafos, hemos atravesado la isla de Chipre, pero aquí en la isla de Pafos, Bernabé, Pablo y Juan Marcos están listos a embarcarse hacia una nueva ciudad. Entonces, hasta aquí vamos a quedarnos con ellos, descansando hasta el próximo estudio bíblico. Recuerde, este primer viaje misionero va a llegar hasta por allá por el verso 28, si no me equivoco, del capítulo 14. Así es de que lo vamos a llevar detalladamente. Solo hemos hablado del primer recorrido. Se nos viene un recorrido mayor. Se disponen ahora mismo a cruzar el mar. Así es de que prepárese que el próximo miércoles vamos a estar cruzando el mar con estos hermanos para ver qué sigue en este viaje misionero tan emocionante. Yo no creo que usted, amigo mío, se quiera perder a este Cristo del que predicamos como no se lo perdió el procónsul. Yo no creo que usted quiera hacerle caso a los mentirosos y a los engañadores. Yo creo que a usted le interesa el Dios vivo. Y le invito a que forme parte de estos que conocimos un día la verdad. Reciba al Señor Jesús. Órele de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día y que pronto volverás por tu iglesia, y en esa iglesia quiero estar yo. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén.